Ok, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre las series de Fourier. Les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que trata estas series. Mi nombre es Soto Marmolejo y como objetivo principal de una serie de Fourier es descomponer una señal periódica compleja en un conjunto de señales sinusoidales simples, facilitando su análisis matemático y físico. Las series de Fourier permiten expresar una señal periódica compleja como la suma de ondas de seno y coseno. Esto facilita su estudio y análisis, ya que transforma una señal complicada en componentes más simples con diferentes frecuencias, amplitudes y fases. Estas series nos sirven para analizar señales periódicas, determinar el contenido armónico de una señal, simplificar la resolución de ecuaciones diferenciales, estudiar sistemas eléctricos y electrónicos. También nos facilita el proceso digitales de señales, el diseñar filtros eléctricos y electrónicos, así como analizar vibraciones mecánicas y acústicas. Las series de Fourier pueden representar prácticamente cualquier función periódica que satisfaga las condiciones Dirichlet, las cuales establecen en series de cosenos. Esta serie de Fourier en cosenos está representada cuando la función es par, es decir, cuando cumple la condición de f menos x igual a x. Vemos la fórmula que en general se usa en esa situación, que es de cosenos, donde f de x es la función periódica. Nuestro semiperiodo de la función está representado con la letra L, y A0 es un coeficiente correspondiente al valor promedio, mientras que AN es otro coeficiente de los armónicos de coseno. N es el número de armónicos. La obtención de los coeficientes que se mencionaron anteriormente se calculan mediante las siguientes integrales, y pusimos un ejemplo de la fórmula que podemos usar para calcular estos coeficientes. Estos coeficientes de AN indican amplitud en cada armónico armónico presente en la función. Algunas aplicaciones en la ingeniería, nosotros pusimos aplicaciones en la ingeniería electromecánica y en la ingeniería civil. En electromecánica puede aplicarse como modelado de campo magnético simétricos, análisis de vibraciones mecánica, diagnóstico de maquinaria rotativa, evaluación de motores y transformadores, así como simulación mediante MATLAB y Simulink. En el área de la ingeniería civil, eso se puede aplicar en el análisis de vibraciones en estructuras, representa dinámica de puentes y edificios, modelado en cargas periódicas. Es más como en todo lo estructural y edificación. Buenas tardes, mi nombre es Abdiel Enríquez. En esta exposición, que es de las series de Fourier en cosenos y senos y de medio intervalo, estas son unas herramientas matemáticas muy importantes en la ingeniería, especialmente en la ingeniería electromecánica. El principal objetivo de las series de Fourier es facilitar el análisis de señales periódicas. Gracias a ellas podemos identificar los armónicos presentes en una señal, resolver ecuaciones diferenciales con mayor facilidad, diseñar filtros electrónicos y eléctricos, analizar vibraciones mecánicas y procesar señales digitales. Estas series pueden representar prácticamente cualquier función periódica que cumpla las condiciones. Algunos ejemplos son las ondas sinusoidales cuadradas, triangulares, las también llamadas dientes de sierra, y también señales eléctricas distorsionadas producidas por variadores de frecuencia, tal cual es un ejemplo que más adelante se va a presentar. También se presentan en equipos electrónicos. Incluso cuando una señal presenta discontinuidades, las series de Fourier permiten aproximarla con bastante precisión.
En la ingeniería, las aplicaciones son muy amplias. En la ingeniería eléctrica se utilizan para analizar armónicos y también para el estudio de la calidad de la energía. En la electrónica, también para el procesamiento de señales. En la mecánica, para estudiar las vibraciones y resonancias. Estas series permiten también en la electromecánica analizar los motores, transformadores y variadores de frecuencia. Con esta introducción podemos comprender la importancia de las series de Fourier como una herramienta fundamental para el análisis de señales y resolver problemas de ingeniería. Las series de Fourier en cosenos y senos es particularmente, comenzando en coseno, se está utilizando cuando la función que queremos representar es una función par, es decir, cuando presenta simetría respecto al eje vertical. Debido a esa simetría, únicamente aparecen términos de coseno y desaparecen completamente los términos de seno, lo que simplifica considerablemente los cálculos matemáticos. Y aquí presentamos una ecuación ejemplificada de las series de Fourier. Esta representación tiene una aplicación muy importante en la ingeniería para el análisis de formas de onda simétrica, también para el estudio de armónicos y el diseño de filtros electrónicos. Los podemos también proyectar por medio de MATLAB y Simulink. Por otro lado, tenemos las series de Fourier también en coseno. Estas se utilizan cuando la función es impar, es decir, cuando presenta simetría respecto al origen. En este caso desaparecen completamente los términos de coseno y únicamente permanecen los términos de seno, lo que también simplifica el desarrollo matemático. Las series de Fourier en seno se utilizan para resolver problemas con condiciones de frontera, analizar vibraciones y estudiar motores. También en la ingeniería civil para modelar estructuras, las vibraciones de los edificios y maquinaria. En resumen, la diferencial principal entre ambas series es que las series de Fourier en coseno representan funciones pares, mientras que las series de Fourier en seno presentan funciones impares. Elegir correctamente una u otra depende de la simetría que presente la función que estamos analizando. Y aquí está un ejemplo también de una onda cuadrada con armónicos en la primera, en la quinta y hasta la 100. Prácticamente coincide con la función, excepto cerca de las discontinuidades. Ok, mi nombre es Margarita Casián. Las aplicaciones de Fourier en términos de ingeniería electromecánica constituyen una herramienta matemática fundamental en la ingeniería, ya que permiten descomponer señales periódicas complejas en la suma de ondas senoidales simples. Esto facilita el análisis, diseño, diagnóstico y optimización de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos. Pues tiene varias aplicaciones. 4 de las más importantes es el estudio de cumplimiento de código de red, evaluación de penalizaciones por armónicos, diseño de filtros pasivos y activos y el diagnóstico de fallas en instalaciones industriales. Ventajas y limitaciones. Una de las ventajas es que permite representar funciones periódicas complejas como la suma de funciones seno y coseno, facilitan el análisis de señales en el dominio de la frecuencia, simplifican la resolución de ecuaciones diferenciales en física e ingeniería, permiten identificar y cuantificar los armónicos presentes en una señal eléctrica y son fundamentales para el diseño de filtros y el análisis de calidad de la energía eléctrica. Las limitaciones son que solo representan directamente funciones periódicas, es decir, las funciones no periódicas requieren otras técnicas o extensiones. La convergencia puede ser lenta cuando la función representa discontinuidades o cambios bruscos. Presentan el fenómeno de Gibbs, generando sobreoscilaciones cerca de las discontinuidades. Para obtener una aproximación muy precisa pueden requerirse muchos armónicos, aumentando el costo computacional. Problema aplicado en la ingeniería es un ejemplo de esto es en una planta industrial se utiliza un variador de frecuencia para controlar la velocidad de un motor de inducción trifásico. Debido a la conmutación electrónica del variador, la corriente suministrada al motor contiene armónicos y deja de ser una onda senoidal ideal. Para analizar este comportamiento
Se aproxima la corriente mediante una serie de Fourier en senos de medio intervalo, considerando la siguiente función. Esta función quiere decir que está definida únicamente para valores de x mayores que 0 y menores que pi. Identificar el tipo de serie que debe emplearse. Como la función está definida únicamente sobre este intervalo mencionado y el problema solicita una serie de Fourier en senos, se debe implementar una serie de Fourier de medio intervalo con extensión impar. Desarrollando los primeros términos, pues queda esta función que está sobre x igual a 2 seno sobre x menos seno 2 por x. El resultado es que la aproximación presenta diferencias apreciables respecto a la función original, principalmente en los extremos del intervalo. La aproximación reproduce mejor el comportamiento lineal de la función y reduce significativamente el error. La aproximación prácticamente coincide con la función original en casi todo el intervalo, mostrando un error muy pequeño. Código en MATLAB. Pues MATLAB sabemos que es un software en donde nos ayuda con la programación y representación de estos intervalos. En esta primera ventana se observa el programa que realiza toda la simulación. El código se encarga de limpiar el espacio de trabajo, solicitar al usuario los datos necesarios para la simulación, definir la función original, calcular la serie y graficar los resultados, calcular el error entre la función original y la aproximación. El código implementará la serie de Fourier en senos del medio intervalo para la función. Mi nombre es Valentina Aguirre y le voy a hablar de ventana de comandos. Comenzamos revisando la ventana de comando de MATLAB. Aquí es donde verificamos que nuestra simulación se ejecutó correctamente. El sistema nos despliega los parámetros ingresados como el número de armónicos y el intervalo, junto con los resultados clave, como el tiempo de ejecución y el error RMS final. Entrada de datos. Para llegar a estos resultados utilizamos esta interfaz gráfica donde introducimos los valores iniciales. Es un paso sencillo donde definimos el comportamiento de nuestra onda configurando los armónicos, el número de muestras y frecuencia fundamental. Señal original versus aproximación. Al ejecutar el programa obtenemos nuestra gráfica principal. La línea negra representa señal original y la roja muestra aproximación mediante serie de Fourier. Verán que al aumentar el número de armónicos, ambas señales coinciden casi a la perfección. Error RMS. Para cuantificar esta mejora analizamos el error RMS. Como muestra la gráfica, la curva es descendente. A mayor número de armónicos, menor es el error. Confirmamos que nuestra aproximación se vuelve mucho más precisa. Acercamiento, fenómeno de Gibbs. Un detalle técnico interesante en el fenómeno de Gibbs es los puntos de cambio brusco de la onda. Aparecen pequeñas oscilaciones. Es un efecto esperado en la serie de Fourier al trabajar con funciones discontinuas, pero verán cómo se minimiza al aumentar los términos. Evolución de la aproximación. Para concluir, esta última comparativa demuestra visualmente cómo la serie converge hacia la función original conforme añadimos los armónicos. Con esto alcanzamos los parámetros de precisión que observamos al inicio. Muchas gracias por su atención.